Son las 10 de la mañana, 8 minutos. Este programa llega a sus hogares gracias a una gentileza de Petro Magallanes, comprometidos con el desarrollo energético de nuestra región. Petro Magallanes, comprometidos con el futuro y el progreso de nuestra región. Bien, estimados amigos televidentes y radioescuchas, nos escuchan allá en el 92.3 FM en Puerto Natales, canal 71 TV Red Puerto Natales, y en Punta Arenas, 94.1 FM y Porvenir, por supuesto, y canal 35 TV Red. Gracias por estar allí. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado del día de hoy, muy conocido por muchos magallánicos, algunos de los que ya lo están viendo en imagen, me imagino se recordarán, más de algún apoderado que fue del Liceo Industrial, estuvo 11 años en el Liceo Industrial, fue también director de la Escuela Bernardo Higgins, de la Escuela Prat, y le vamos a preguntar dónde más ha hecho clases. Estamos con el candidato a consejero regional por Evópoli, don Roberto Allende, a quien saludamos esta mañana aquí en Conexión Ciudadana por Soberanía Radio y Televisión. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Ignacio, muy bien. Gusto saludarte a ti y obviamente a los auditores de Soberanía Radio. Y Televisión. Y Televisión. Hoy Roberto, conversábamos fuera de micrófono con Roberto. Usted fue 11 años director del Liceo Industrial. Yo me acuerdo porque mi hijo estudió allí, y lo digo con mucho orgullo, y tuvo un trabajo bastante complicado desde el punto de vista de uno como apoderado, lo veía, porque mantener la disciplina, el orden, la educación en un establecimiento de enseñanza media, más con toda la problemática que venía el Liceo Industrial, fue un desafío bastante importante para usted aquí. Sí, claro, bastante importante. Pero nosotros allí logramos avanzar bastante porque había profesores que querían un cambio, un equipo directivo de primer orden y apoderados que también entendieron que para poder desarrollar aprendizajes, una escuela necesita eso, orden, disciplina, hacer bien las cosas, porque en esa medida se vende solo, no necesita ni siquiera hacer publicidad, en la medida que se hacen bien las cosas, ahí está. Nosotros allí elaboramos un plan estratégico a mediano plazo, porque esto no se hace en el aire. La primera misión que nos convocó era cómo lográbamos, tal como tú dices, que en el colegio hubiese orden, disciplina, cumplimiento de los deberes de los estudiantes y de toda la comunidad escolar, para poder desde allí avanzar. Es imposible que en el proceso de aprendizaje se dé en buena forma si es que esos parámetros no están bien asumidos. Entonces eso se trabajó a 4 años. La segunda etapa también de 4 años siguientes fue, bueno, ¿cómo le integramos entonces algunos valores fundamentales a la escuela? Y esos valores fundamentales fueron, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad. Y la tercera cuestión era, bueno, entonces ahora ¿cómo mejoramos los aprendizajes? Logramos tener una escuela andando muy bien, un liceo andando muy bien, con mucha presencia en la comunidad, con mucha presencia en el mundo empresarial, que era donde iban nuestros estudiantes a dual. La educación dual, por ejemplo. Por lo tanto, logrado eso, entonces se hizo todo un trabajo de generar conciencia en los estudiantes, en toda la comunidad escolar, de que en la vida tú tienes que levantarte con ciertos valores, con ciertas ideas que deben fortalecerte espiritualmente por dentro, porque vivimos en una sociedad que es compleja, que es difícil, ¿verdad? Entonces tienes que pararte frente a ella con determinados principios. Logrado eso, entonces hicimos todo un proceso ahora de mejoramiento de los aprendizajes. Uno aprende no solamente de los libros y de todo el perfeccionamiento que tiene, de lo que ha estudiado, sino de la propia experiencia, que en educación los procesos se van dando gradualmente. Entonces hay focos primeros que tú tienes que mejorar cuando están débiles para ir logrando lo otro. Entonces era imposible al inicio exigir mejores aprendizajes cuando la principal tarea era cómo
había orden, disciplina, entusiasmo, motivación para que los estudiantes pudieran entonces tener un ambiente propicio para el aprendizaje. Y eso se logró. Y creo que hicimos un buen trabajo con todo el equipo de gestión, con los profesores, con los apoderados que cooperaron mucho, y con las instituciones Después que ya educacionales. usted no ha estado en el Liceo Industrial, han pasado ya bastante tiempo, ¿cómo ve el Liceo Industrial el día de hoy? La verdad es que yo no tengo mucho contacto con el liceo industrial, no he estado allí, pero entiendo que se han ido produciendo gradualmente otras mejoras, porque el proceso educacional en cuanto a cómo tú vas levantando otras opciones es continuo, o sea, la mejora es continua. Por lo tanto, creo que por la poca información que tengo, el liceo está en un buen En pie, buen pie. ¿verdad? Se le Está incorporó una avanzando. buena cantidad, se le inyectó una buena cantidad de recursos en el tema de la infraestructura para Efectivamente, los talleres. efectivamente. Mm, Ese fue un poco el último proyecto que hicimos con, fundamentalmente allí fue un baluarte, don Ricardo Villarroel, ya. que él es el jefe de producción, ¿verdad? Un hombre muy entusiasta, muy motivador, que es un hombre que elabora ideas, que es capaz de plasmarlas en acciones. Entonces, con él y su equipo de profesores trabajamos en cómo mejorar los talleres, porque esos talleres son de 1940, así de Sí. simple, ¿verdad? Ni siquiera tenían extractores de aire, ¿verdad? Maquinaria muy antigua, todavía tenían el logo de la Alianza para el Progreso, algunas de la década del 60, incluso había tornos de 1940, alemanes de antes de la Segunda Guerra Mundial, así de simple era el tema. Gracias a que desde el Estado, ¿verdad?, se hizo todo un aporte para mejorar en la educación media técnico profesional. Se hizo ese proyecto, obviamente, lamentablemente en Chile todo es muy lento, ¿verdad? Y prácticamente eso se hizo en el año 2007 y recién en el 2014, creo que es 2015, recién se logró. Fue en la eh, época que estuvo de Sereni Raúl Muñoz, ¿o El no? proyecto 2007, no, y no, 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 se ejecutó, 2007, digamos, se sí, se entregó. ejecutó Sí, cuando estaba de sí, secretario regional ministerial de Educación, don Raúl Muñoz, sí, ¿ya? sí, algo me acuerdo ahí. Claro, pero como te Ya digo, venía de antes. no venía de antes, Mm. pero ahí yo he visitado, está muy bien, hay nueva tecnología, los estudiantes pueden ahí realmente aprender lo Están al último, nivel ¿ya? de cuando salgan de allí. Claro, claro, pero obviamente allí faltó, por ejemplo, una remodelación completa de los talleres, Mm. porque los talleres se mantuvieron prácticamente igual, con muy pocas modificaciones en su infraestructura. Por lo tanto, tú tienes una especie de lo que se llama en América Latina, en los países menos avanzados como nosotros, se llama en sociología dualismo estructural. O sea, tienes maquinarias, herramientas del primer mundo, pero tienes una infraestructura que es bastante atrasada. Y eso hay que mejorarlo. O sea, Por como te supuesto. digo, esto no termina Ujú. y ha sido un avance importantísimo para los estudiantes, para los profesores, para la comunidad, pero debe continuar. Perfecto, Roberto. Lo quise introducir y recordar un poquito para los auditores y televidentes que están escuchando, para un poquito saber más de usted, para algunos que no le conozcan. Lógicamente. Y por supuesto, tuvo su paso también por la escuela, por la enseñanza básica y por la enseñanza media. Dicho esto, Roberto, hoy día usted es candidato Así es. a Core regional por Evópoli, Evópoli, siendo que Evolución usted Política. perteneció a otra contingencia política, lo contábamos por el Sí. micrófono. Hoy día, ¿qué lo motiva a ser candidato de un partido político y candidato a una elección popular, Perfecto. ¿no es cierto?, como es candidato a Core? ¿Por qué le digo esto? Porque en los Core, a la diferencia de los consejos regionales, se ven todos los proyectos de gran envergadura, Así es. donde se discuten en las comisiones, en fin, donde vamos viendo los aportes que van a la región de Magallanes, muy diferente. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene y por qué quiere ser Claro, candidato? bueno, primero que nada quiero ser candidato porque amo a la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Te cuento, Nelson, que Ujú. yo no soy nativo de acá. Yo nací en una ciudad que es Melipilla, cercana a Santiago, estudié en Santiago, viví hasta los 25 años allí,
de allí me vine a Magallanes como una tierra de esperanza, ¿verdad?, de promisión para los que vivíamos allá en la región metropolitana. Y desde que llegué acá y hasta el día de hoy, de hecho, cuando me retire, no me voy a ir de Magallanes como muchos lo hacen, porque amo esta tierra y creo que todavía se puede mejorar muchas cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué candidato a Cori? ¿Por qué quiero estar allí? Bueno, porque creo que tengo las competencias para ello. No lo hice antes en ningún cargo de elección popular, porque yo creo que uno tiene que tener primero la experiencia, conocer la región, haber entregado algo, haber aportado y desde allí ver cuáles son las debilidades, porque con mayor conocimiento puede uno entregar mejores cosas. Y porque desde la visión de Evópolis interesa fundamentalmente, y a mí personalmente, lo que es la eficiencia técnica y el compromiso político. Es decir, tal como tú lo dices, en el Consejo Regional, los consejeros, nosotros aprobamos los proyectos que envía el intendente, que prioriza, los corregimos, vemos dónde se puede mejorar y también los rechazamos, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, tenemos injerencia en ello. Se ven las miradas allí. Obviamente que se ven las miradas, pero en una visión liberal y republicana, nosotros venimos a entregar un nuevo aire a la política en Evópolis. Es decir, más que la discusión sin sentido a veces e ideológica, nos importa cuánto somos capaces de aportar a la región de Magallanes. Y la visión republicana significa eso, no importa de dónde vengan las ideas, si son importantes, si ayudan a mejorar la producción, la calidad de vida de la región, si ayudan a mejorar la salud, la educación, la infraestructura vial, tan importante para mejorar el turismo, si mejoran la calidad de vida de la gente, eso hay que aprobarlo, pero también revisar los proyectos, ¿verdad?, que sean de calidad y que realmente sean un aporte importante a la región. Roberto, dentro de lo que usted conoce y lo que sabe, hoy día sabemos que los CORE no tienen muchas atribuciones. Exactamente, lo que decías. Una de las, justamente, pero una de las cosas que hoy día está al debe también es el tema de la fiscalización. Exacto. Es un tebazo, porque resulta que aprobamos muchos proyectos en el CORE, se aprueban muchos proyectos. Y listo, las luces, los aplausos, y después nos seguimos el desarrollo de esos proyectos. Porque más allá de ser, porque nos vanagloriamos, hoy por fin Claro. los CORE son elegidos democráticamente, pero eso no basta, No basta, Roberto. No. ¿Qué le colocaría ahí usted? Bueno, yo creo que ese es un debe que tiene el mundo político. ¿Ya? Lo que siempre planteamos en Evópolis es de que más que hacer grandes críticas o cambiar el sistema económico, que ha dado resultados, ha generado, ¿verdad?, riqueza en el país, mucha gente tiene hoy día bienes materiales y espirituales que en el pasado eran privilegio de una élite, de una minoría. Pero hay una debilidad desde la política en el sentido en que no se han hecho las correcciones necesarias para que esto funcione. Es decir, obviamente que se requiere mayor fiscalización, pero en todos los aspectos, ¿ya? Porque, claro, yo estaba escuchando recién, por ejemplo, la aprobación y la puesta en práctica de la ley sobre el control de las mascotas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esa ley. Obviamente, para que eso sea efectivo, La ley Cholito. la ley, entre comillas, Cholito, porque Sí. en Chile todos le ponemos algún adjetivo, ¿no es Sí. cierto? Todo ello requiere fiscalización, pues. ¿Por qué tiene que ser la comunidad la que denuncie? Es desde el Estado organizado el que tiene que generar, por ejemplo, tener la suficiente capacidad para que aquello ocurra. Por lo tanto, debemos, desde el mundo político, en realidad no nos corresponde a los CORE, pero sí, por ejemplo, desde el Congreso Nacional debe generarse mayores aportes y alguna ley que mejore el tema de la fiscalización. Te pongo un solo caso, por ejemplo, que tal vez no tiene que ver con los CORES, pero sí tiene que ver con la municipalidad de cualquier ciudad de Chile. Yo conozco todo este país y me duele Chile, y me duele Punta Arenas. ¿En qué sentido? Hay hoy día, con esto de que se ha generado una sociedad un tanto individualista, para nadie es un misterio, ¿verdad?
están en decadencia y se han debilitado los valores ciudadanos, ¿correcto? Por lo tanto, hoy día, ¿qué tenemos en la ciudad? Grafitis, que la han afeado mucho, basura. Te voy a poner un solo caso. Yo caminaba siempre, excursionaba por Ignacio Carrera Pinto, iba hasta la garganta del río Las Minas, un paisaje pero hermoso. ¿A cuánto? A 7 u 8 minutos de la ciudad, una cosa extraordinaria. Dejé de hacerlo por una sola razón. Desde el inicio hasta el mismo, casi la entrada de CONAF, es un basural enorme. ¿Te ubicas? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que hacer el Estado, fiscalizar. Hay normas, pero las normas tienen que hacerlas cumplir. ¿Te ubicas? Lo mismo, por ejemplo, el Estado gasta enormes recursos en mejorar la calidad de vida de la gente. El otro día escuchaba, por ejemplo, que gran parte de las plazoletas del barrio sur están destruidas, dañadas, hay mucho tema de destrucción, pero entonces... No va acompañado de un programa de mantenimiento. Voy, por ejemplo, al Parque Chaunca, que es una hermosura. Sí. Todos los fines de semana la municipalidad tiene que... Sí. Entonces yo creo que junto con un proceso desde el Estado, de una mayor fiscalización de la aplicación de las leyes en todo sentido, no solamente tiene que ver con esto, tiene que ver también con el control, por ejemplo, de lo que hacen las empresas respecto al medio ambiente. Su responsabilidad allí, claro. Entonces, desde allí, yo creo que no solamente tiene que haber fiscalización, y tiene que haber una política pública de generar mejores ciudadanos, no solo consumidores, porque ahí ha habido una especie de descontrol. O sea, somos consumidores, en eso tenemos mucha formación e información. Pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Pero el tema de las responsabilidades. Hoy día hay un mundo, yo no sé qué es libertinaje, no sé eso, pero hay un mundo de irresponsabilidad, donde lo que el ciudadano le pide al Estado muchas cosas, le pide beneficios, ¿correcto? Y existe hoy día una tendencia a poder ayudar a todos los que requieren. Pero podríamos ponernos la lógica, usted tiene sus beneficios, claro, pero usted también tiene sus deberes. ¿Cierto? Pero no puede quedar liberado a la buena voluntad de la persona. Tiene que haber. Yo te pongo un solo ejemplo. Yo estuve en Londres el año pasado. ¿Me permite la llamada? Porque tenemos una llamada. Okay. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Mire, quería al candidato. Usted nombró el río Las Minas hacia arriba, hasta donde llega con NAF. Correcto. Me parece que no ha ido usted este último tiempo, porque ahora todo esto está cerrado por gente que ha construido, ha hecho casa, ya no hay espacio para ir a pasear arriba. Todo Correcto. eso está ya entregado, no sé si lo entregó CONAF, que lo entregó, pero ya usted casi no puede bajar al río. Todo eso está con cerco y gente que no sé si se ha tomado los terrenos, no tengo idea. Eso quería decirle. Muchas gracias. Que tenga un fin de semana muy lindo el candidato y don Nelson. Gracias. Mira, sí, es verdad lo que disculpa, ahí sí íbamos nosotros, hace bastantes años, atravesábamos ese chorro de río, una hermosura y todo limpio, y hacíamos la parrilladita, el asado. Muchos iban a pernoctar allí, a esperar el Año Nuevo, la fiesta patria, en fin. ¿Y eso se perdió, Roberto? Mira, sí, contestándole al vecino, lo que pasa es que la basura no está dentro de sino que está en la calle. Sí. Ya hay colchones, mugre, qué sé yo. Bueno, lo otro es un tema que corresponde a bienes nacionales. Es decir, habría que verificar si esos terrenos que son del Estado, probablemente algunos aledaños al río, cómo es que algunos privados llegaron a estar allí, ¿ya? Esa es la primera situación. Yeah. Y el acceso al río de las Minas, desde abajo, está cerrado por CONAF, porque yo fui hace muy poco, debido a que hay peligro de derrumbe de un cerro que es simplemente una morrena, ¿verdad?, de la última glaciación, por lo tanto, está complicado allí. Yeah. Por eso está cerrado. ¿Ya? Pero uno puede hacer ir en auto o caminar y ir a la Reserva Magallanes por el otro lado, ¿no es cierto? Por Avenida Independencia, arriba, qué sé yo, etc. Pero en ese sector, Ignacio, en ese sector está horroroso. Es más, fíjate que, no sé, aquí desconozco, hay 2 edificios de 5 o 6 pisos que están recién construidos,
no sé si serán del Servio o serán... Son de las privados. agrupaciones y viviendas. Bueno, entonces allí, mira, por ejemplo, allí, esa es una tarea del CORE. Por ejemplo, si es que eso se va a entregar pronto, primero, hay un camino que está lleno de basura. Sí. Primer atentado contra Justo cuando tú uno das la de los vuelta ahí. derechos constitucionales, que es que nosotros los ciudadanos tenemos derecho a tener un espacio, un entorno libre de contaminación. Hay contaminación visual. Segundo, la pregunta es, ¿habremos considerado la pavimentación de ese sector porque está a punto de entregarse y el camino es horroroso, horrible? Entonces, los ciudadanos de este país necesitan mejor calidad de vida y hacia eso queremos apuntar, yo específicamente como consejero regional. Aló, buenos días. Hola, señor Barrientos, buenos días. Buenos días. Don Roberto Allende, buenos días. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Señora Juanita. Igualmente, saludarlo. Su partido político, ¿cuál es la tendencia? ¿Derecha, izquierda o centro? Bien, Porque no sé si tiene no, mucha- ok. Gracias por escucharme y que le vaya bien. Muy bien, muchas gracias. Mira, primero acercamiento al tema. Hoy día es un anacronismo, y ese es uno de los principios de la historia, es un anacronismo hablar de derecho, de derecha, de centro o izquierda. ¿Ya? Pero como eso ya está instalado en la sociedad, Evópoli es un partido de derecha, de centro derecha, tal vez es el partido más progresista de la derecha en este momento, puesto que nuestra tendencia es una tendencia liberal y republicana. ¿Ya? Los tres ejes fundamentales de Evópoli apuntan a una sociedad más libertaria, más justa e inclusiva. Y estamos luchando para eso. Es un partido joven que cada día aumenta su base partidaria y queremos, voy a insistir en una idea, trabajar con prácticas que le den dignidad a la política y a nuestros ciudadanos que merecen una mejor calidad de vida. Eso es Evópoli. Bueno, le queremos agradecer la venida al candidato Alberto Allende. Roberto, perdón, Sí. ¿por qué digo Alberto? Roberto. Conocida su trayectoria como educador, como profesor, además hace clases en la Universidad de Magallanes, tengo entendido. Llevo ¿no? 25 años haciendo clases en la Universidad de Magallanes a los estudiantes de Pedagogía en Enseñanza General Básica y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Profesor de historia. A y mucha ciencias, honra. A mucha Sí, honra, claro. sí. Bueno, vienen hartos debates, me imagino, para adelante, propuestas de los candidatos. Correcto. Esperamos que esas propuestas sean aterrizadas, porque he escuchado por ahí algunos candidatos hablando cosas que no competen a los cores, porque... No, en realidad si tú me preguntas sí. cuáles son las propuestas de los CORE, en verdad, más que propuestas son principios, porque primero tú no le puedes proponer al intendente proyectos, Exacto. eso lo hace la comunidad organizada, ¿correcto? En segundo lugar, los principios fundamentales a los que Evópoli integra, ¿no es cierto?, para los CORES, tiene que ver con lo que yo ya planteé, cómo somos capaces de los proyectos que nos lleguen, hacerlos, mejorarlos, fundamentalmente en base a que generen mayor bienestar, mejor calidad de vida, mayor producción, fundamentalmente hacer, la región tiene muchas áreas todavía que mejoran. Mira, por ejemplo, tenemos una estrategia regional de desarrollo que va del 2002 al 2020, donde está delineado estratégicamente todas las áreas, ¿verdad?, en las que hay que hacer mejoras, inversión, etc. Estamos hablando, por ejemplo, del área energética, de la ganadería, de todo lo que es forestal agrícola, de la pesca y acuicultura, del turismo, de todo lo que es el tema portuario, vial. Por lo tanto, hay muchos elementos en los cuales uno tiene que aportar allí, pero te insisto en esta idea. Mejor calidad de vida para los habitantes de Magallanes, producción sustentable en el tiempo, inversión, que es lo que se requiere acá, o una mayor inversión del Estado, tal vez con empresas mixtas, con los privados tienen que aportar acá,
Ya hay algo que se ha hecho con los CEOs en el petróleo, por ejemplo, que ha dado resultado. Pero ahí, qué bueno que toca el tema de los CEOs, porque resulta que ahí hay una controversia con el tema de NAP. Hoy día, por ejemplo, en el caso de Petro Magallanes, por Correcto. ejemplo, no se le permite vender el gas. El otro día había las estadísticas y una parte de lo que ellos señalaban, por ejemplo, de que si, por ejemplo, el Estado le comprar, porque el gas no es de NAP, ni de Petro Magallanes, ni Correcto. de Metanec, ni de ninguno de ellos. El gas pertenece al Estado. Todos los Exactamente. recursos, Todos los recursos del subsuelo, a diferencia de Estados Unidos, claro, en Chile son del Estado. son del no Estado. son de los Por lo privados. tanto, no sé si usted compartirá, por ejemplo, ellos decían, si nosotros le pudiéramos vender al Estado, de hecho le venderíamos más barato que en, en el tema del gas. Correcto. ¿Ustedes tienen una política ahí en el sentido de que se abran el Estado a que, porque a estas empresas se les invitó, ¿no es cierto? Se les invitó. Se les invitó a participar, a buscar gas, Claro. estábamos con un problema sumamente complicado, Exacto. pero después vino ENAP, se le inyectó recursos con estos subsidios, y que en la realidad, en numérica, si ENAP no tuviera este subsidio, no sería viable el gas para Magallanes. Es Exactamente. una cosa de números, Claro. porque la exploración no es fácil. Además, el costo operativo de ENAP es mucho mayor al costo operativo de muchas empresas. En este caso, ¿usted se allana, por ejemplo, que en este caso Petro Magallanes pudiera participar de este negocio? Evidente, es decir, todo lo que sea un aporte productivo a la región es bienvenido. Aquí no hay una cuestión ideológica que porque son privados no podrían participar, de hecho lo pueden hacer, sobre todo si producto de eso se abarata el costo de la energía. Te pongo un caso, por ejemplo, hoy día está mucho en el debate público el tema de cómo el Consejo de Ministros, ¿verdad?, no aprobó no dio visto bueno para la mina Dominga sí. en la región de Coquimbo, ¿verdad? Lo que implicaba una inversión de $4.000 millones, implicaba tener más empleos, ¿verdad? Sobre todo en un proceso en que la economía está muy débil, donde necesitamos inversión y crecimiento. Eso provocó una crisis, ¿verdad? La salida de todo el equipo económico, ¿verdad? del Del gabinete, ministro sí. Valdés, el subsecretario Mico y del ministro de Economía Céspedes, ¿verdad? Y han sido cambiados por una nueva dupla, el ministro Izaguirre y el subsecretario Rodríguez Gross, o Rodríguez en Economía, que ya estuvieron en el gobierno del presidente Lagos y que parece que fue una dupla que dio resultados. Pero el tema allí está en que obviamente, si uno compara, por ejemplo, en Argentina, que durante mucho tiempo acá en Santa Cruz tuvieron muchas complicaciones, ¿verdad?, también de tipo ideológica con el tema de la autorización desde el Estado para que operen 2 represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. Y afortunadamente fueron aprobadas. Una empresa china los va a explotar. ¿Qué significa eso? Obviamente con los recuerdos del medio ambiente, ¿verdad? Significa que estas empresas chinas van a poner allí en Santa Cruz $8.000 millones. Y no solamente eso, van a generar energía hidroeléctrica y eso va a hacer abaratar los costos de la electricidad. ¿Te ubicas? Entonces uno tiene que pensar, más que en cuestiones ideológicas que son eventuales, mirar el país. Es decir, hoy día el país está creciendo ¿Cómo se desarrolla? apenas a un 1 y tanto %, ¿verdad? Es un crecimiento más bajo en 40 años. Un crecimiento más bajo en 40 años. Nos hemos endeudado, ¿verdad? Todos los rankings, ¿verdad?, de productividad y de Chile en las instituciones internacionales han bajado. Eso implica que el costo del crédito internacional va a ser más alto. Entonces hay que generar confianza. Y eso es lo que queremos. Una nueva mirada a la política. Y para eso estamos en nuevo político. Gracias, Roberto, por venir. Esperamos que le vaya bien, que tenga éxito también, como le deseamos a todos los candidatos que vienen al programa. Roberto Allende, candidato a Core por Evópolis, conversando hasta ahora de la mañana aquí en Conexión Ciudadana. Todas las entrevistas de Conexión Ciudadana las puedes ver vía streaming en el Facebook de Radio Soberanía. Soberanía, radio y televisión te indica la hora. Son las 10 de la mañana, 38 minutos.